Capítulo 8. ¿En qué se diferencian los sueños? Albus Dumbledore acarició el plumaje de su compañero mientras chupaba pensativamente un sorbete de limón. La golosina amarga pero azucarada hacía poco para calmar sus preocupaciones. La Gran Bretaña mágica estaba cambiando a su alrededor, y no para bien. Alastor lo había estado manteniendo informado de lo que estaba haciendo el grupo de lo que parecían ser supremacistas de sangre pura. Lo que aprendió lo dejó inquieto, especialmente porque se estaba haciendo poco para combatir la amenaza que representaban. Con cada ataque exitoso, se volvieron más audaces y descarados. Había escuchado algunas historias bastante desagradables sobre las consecuencias que encontraron los aurores. Había esperado que Millicent se hubiera tomado estos sucesos más en serio, pero aún no lo había hecho. No pretendía conocer sus pensamientos sobre el asunto, pero evidentemente no eran tan urgentes como los suyos o los del veterano Auror que lo mantenía informado. Se estaba volviendo realmente preocupante. Al parecer el movimiento ganaba más seguidores cada día que pasaba. Si el ministerio no actuaba pronto, habría que explorar otra vía, una vía que él se resistía a tomar, pero que lo haría si fuera necesario. Los ataques, sin embargo, no eran lo único que ocupaba sus pensamientos. Desde que vio a Lord Peverell, había sentido curiosidad y había hecho todo lo posible para saciarla, pero fue en vano. No se encontró nada más que lo que Narcisa Black había explicado. El hombre fue encontrado flotando en el río Támesis y llevado a San Mungo. No hubo registro de su nacimiento, ni expedientes accesibles en los archivos del ministerio. Era como si el hombre hubiera caído del cielo por todo lo que se podía descubrir sobre él. Fue extraño que la llegada de Peverell coincidiera con estos ataques. ¿Estaba vinculado de alguna manera con ellos? Albus no lo sabía, pero estaba decidido a llegar al fondo del asunto. Era algo inaudito que un linaje familiar regresara después de casi un milenio. Dirigió su atención a la varita que había ganado unos 30 años antes y sacudió la cabeza. Ya no era suyo, ya no funcionaba como lo había hecho para él, lo que llevó al director a creer que Peverell era quien decía ser. ¿Por qué si no la varita dejaría de funcionar para él a menos que se diera cuenta de que había un nuevo maestro? Albus no lo sabía. No entendía las complejidades de la tradición de las varitas mágicas y ciertamente tampoco el tipo de magia que creó esta. Era frío e inflexible, nada parecido a la magia que había sentido a su alrededor toda su vida. Con un suspiro, lo colocó sobre su escritorio. Puede que ya no le responda, pero eso no significa que se lo entregaría a Peverell. Bien podría ser nada más que una coincidencia que el hombre llegara durante quizás la atmósfera más tensa que había conocido desde que Gellert estaba en la cima de su reinado en Europa, pero no correría tal riesgo. Si Peverell estuviera involucrado, Albus solo le estaría entregando un arma de gran poder y él no haría eso. Solo el tiempo diría cuáles eran las intenciones de Peverell, y si se descubría que estaba confabulado con este movimiento de sangre pura y solo había salvado a Lady Bones para librarse de sospechas, Albus lo descubriría. No se quedaría de brazos cruzados viendo cómo Gran Bretaña se desmoronaba hasta que Millicent reconociera que el país estaba bajo una grave amenaza. Romper, las misiones de entrenamiento, o así las llamaban, no provocaban en él una sensación de sed de sangre o euforía como les parecía a los demás vestidos con túnicas oscuras y máscaras blancas. No atacó a los muggles con imprudente abandono o con una frenética ráfaga de hechizos para mutilar y debilitar, pero despertó algo. Quizás fue la vulnerabilidad de sus enemigos. La impotencia, las súplicas y las súplicas que le hacían sentirse así. No podía estar seguro, pero lo excitaba como nunca antes lo había hecho. Su nariz se arrugó cuando el olor a madera y carne quemadas lo alcanzó. No era el caos de la matanza lo que disfrutaba, los gritos de agonía ni la sangre derramada de aquellos inferiores a él. Era el poder. Aquí, él tenía el control, la vida de aquellos que tuvieron la mala suerte de encontrarse a su merced en sus manos.
Decidió si vivían o morían e incluso cómo sería el resto de su vida si decidía permitirles lo primero. Lucius suspiró mientras un mugle corría sin rumbo en círculos delante de él, traumatizado por lo que estaba sucediendo, tanto que había perdido todo sentido de claridad. Con un solo hechizo, el hombre cayó al suelo, inmóvil. Las casas a su alrededor continuaron ardiendo al igual que los gritos mientras sus compañeros realizaban su trabajo. No había nadie aquí para detenerlos y sonrió bajo su máscara cuando vio una casa que aún no había sido reclamada. La puerta de metal crujió cuando la empujó para abrirla y la puerta principal no ofreció resistencia cuando la arrancó de las bisagras con un movimiento de su varita. Él se rió entre dientes. Sin protecciones ni ninguna forma efectiva de defenderse, los mugles realmente eran corderos para el matadero. ¿Qué quieres? Tartamudeó un hombre corpulento mientras Lucius estaba en la puerta para determinar qué y quién había dentro. ¿Contigo? Nada, respondió, y con un movimiento de su varita, el hombre fue enviado a estrellarse contra la pared. Las dos mujeres que estaban con él gritaron cuando se escuchó el sonido de huesos rompiéndose y el hombre cayó al suelo con un ruido sordo. SHH, no grites, dijo reconfortante, su voz disfrazada mucho más suave que la suya. Estará bien mientras no interfiera. Sintió la misma agitación que siempre sentía cuando se encontraba en estas situaciones. La emoción, el poder que tenía manifestándose de una manera que uno nunca entendería a menos que lo experimentaran por sí mismos. Ninguna de las mujeres era realmente atractiva, la mayor era una mujer regordeta de unos 45 años con un desorden de cabello castaño rizado que no le gustaba mucho. La mirada de miedo en sus ojos, sin embargo, la hizo mucho más atractiva y él la sintió con satisfacción. La otra se parecía mucho, aunque más joven, tal vez en sus veintitantos años. Quizás su hija. Sacudió la cabeza descuidadamente, sus pensamientos ocupados en las rubias más recientes, una en particular. La idea de quebrantar a una mujer fuerte para que se pareciera a las dos que tenía delante solo avivó aún más su deseo. Aunque no eran ni rubias ni tenaces, cumplirían su propósito. A Lucius eso no le importaba. Por ahora, estos dos no eran más que un medio para un fin hasta que consiguiera el premio que buscaba. Dio un paso adelante y se detuvo mientras el hombre gemía, aparentemente habiendo recuperado el conocimiento. Me encanta el público, murmuró antes de atarlo con un grueso juego de cuerdas. Luchó por un momento, pero sus heridas le causaron un gran dolor y se encontró solo capaz de mirar impotente mientras Lucius se aflojaba el cinturón y caminaba lentamente hacia la más joven de las dos mujeres primero. Nada le proporcionaría mayor placer que escuchar las súplicas y ruegos de ambos padres mientras satisfacía sus necesidades. Romper, al principio, la noche había sido lenta, pero cuando los aurores y el equipo de sanadores que salían al campo cuando era necesario comenzaron a traer paciente tras paciente del último ataque, Narcisa supo que su turno pacífico había llegado a su fin. Lo que solo empeoró las cosas fue cómo se manejaría la situación. No era tonta y reconoció a los que traían como mugles, como lo eran más a menudo ahora. Serían reparados mientras un equipo del ministerio reparaba el daño causado por los sangre pura y luego llegarían los desmemoriadores para hacerles olvidar lo que había sucedido. Luego regresarían a sus vidas sin saber lo que les había sucedido. No amaba a los mugles, no entendía sus costumbres, pero lo que presenció la dejó inquieta. Sin embargo, sabía que lo que hicieron fue más amable que la alternativa. No podía imaginarse vivir con lo que les pasó a muchos de ellos. Black, llévate a estos dos, instruyó el sanador Rawlins, señalando a dos mujeres. Rawlins era el sanador encargado del turno de noche. Era un caballero mayor y había visto más que la mayoría de los que trabajaban aquí. Se pensaba que era inquebrantable, pero incluso él estaba perturbado por lo que estaba viendo. Sus ojos estaban apagados y un brillo de sudor en su cabeza calva.
Narcisa asintió y se acercó a los dos mugles sacudidos. Estaban casi catatónicos, la mayor de las dos estaba sentada junto a la menor con el brazo alrededor de su hombro. «Venid conmigo», dijo Narcisa suavemente para no asustarlos. Aún así, saltaron pero la siguieron en silencio, la mayor sosteniendo fuertemente a lo que solo podía ser su hija. «¿Mi esposo?», murmuró mientras Narcisa los conducía a una sala de examen cercana. «Él está aquí». «Entonces se está haciendo todo lo posible por él», la consoló Narcisa. «Ahora, necesito revisarlos a ambos. ¿Pueden decirme qué pasó?». La mujer más joven de repente comenzó a sollozar, y el impacto de lo que había soportado dio paso al trauma físico y emocional. Narcisa lo había visto antes. Estaría inconsolable y luego enojada, algo que no ayudaría mientras estuviera siendo tratada. «Toma», ofreció después de haber sacado un trago calmante de su maletín médico. «Ayudará». La mujer miró insegura el contenido, pero con un poco de aliento de su madre, lo tragó de una vez y su respiración comenzó a disminuir después de un momento. «Era un animal», susurró la madre. «Él, está bien», le aseguró Narcisa mientras se ahogaba. «Creo que deberías tomar un poco y me aseguraré de que estés bien». La mujer asintió y aceptó la poción agradecida, aparentemente reconfortada por el hecho de que su hija se había relajado considerablemente. Narcisa observó cómo la poción hacía efecto y ambas mujeres quedaron sometidas hasta el punto de no darse cuenta de lo que estaba sucediendo. No importaba con qué frecuencia lo viera, con más frecuencia ahora que los ataques se estaban volviendo más comunes, nunca fue más fácil y tampoco había sido tratado con delicadeza. Ambos estaban cubiertos de marcas de mordiscos en y alrededor de sus pechos, los cuerpos cubiertos de moretones donde habían sido golpeados y profanados de la manera más repugnante. Puede que Narcisa no ame a los mugles, pero nadie se merecía esto. Quien les había hecho esto a estas mujeres era una persona vil y solo empeoró el hecho de que ella supiera que su hermana se estaba asociando con ellas. ¿Bella sabía que este tipo de cosas estaba sucediendo? No quería saber la respuesta a esa pregunta por miedo a que no pudiera manejarla. Narcisa sabía que Bella no era una persona amable, tenía un lado cruel con el que luchaba constantemente, pero nunca hubiera imaginado que su hermana mayor estaría de acuerdo con esto. Los pensamientos la atormentaron mientras realizaba su trabajo, deshaciendo el daño que se les había hecho a las mujeres hasta que ambas ya no llevaban las marcas de lo que les habían hecho. Había poca satisfacción con esto, pero se sintió mejor sabiendo que ya no sentirían dolor cuando despertaran y lo olvidarían poco después. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no habría justicia para ellos, ni en el mundo mágico ni en el suyo propio. Dio un suspiro de alivio cuando terminó y los dos estaban durmiendo pacíficamente, solo una gota de somnífero resultó ser suficiente para superarlos. Los observó durante unos momentos antes de salir de la habitación. No había nada más que ella pudiera hacer. En solo cuestión de horas llegarían los funcionarios del ministerio y luego el proceso comenzaría de nuevo cuando ocurriera el siguiente ataque. Ambos están durmiendo, informó a Rawlins, quien simplemente asintió en respuesta. El ciclo aparentemente interminable estaba empezando a pasarle factura al hombre. Por lo que Narcisa sabía de él, era un hijo de mugles, había crecido en su mundo, así que todo esto lo estaba golpeando más fuerte que a la mayoría. Para ella ni siquiera había visitado, había sido educada para creer que los mugles eran inferiores, y en todo caso, lo que estaba sucediendo lo demostraba. No tenían forma de protegerse de la gente mágica, eran bastante patéticos a decir verdad, pero ella no era una de las que les deseaba mal. En todo caso, no quería tener nada que ver con mugles y preferiría que sus dos mundos permanecieran separados. Narcisa. Una voz familiar habló detrás de ella. Se giró y se sorprendió al ser recibida por Lucius, quien la miraba con lo que parecía preocupación.
Vine a hablar con ustedes y vi todo esto, explicó, señalando la actividad que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué pasó? Otro ataque, respondió Narcisa con desdén, preguntándose qué había traído al hombre aquí a esta hora tan tardía. ¡Qué vergüenza!, comentó en lo que podría considerarse un tono comprensivo. ¿Siempre puedo volver?, él ofreció. No, está bien, suspiró Narcisa, lo peor ya pasó. ¿Qué querías, Lucius? Para disculparme, respondió simplemente. Te traté injustamente durante nuestro almuerzo. No traté de conocerte y sentí que no estabas haciendo ningún favor al hablar en contra de Thomas. Permití que una vieja amistad con un hombre que no había visto durante varios años nublara mi visión. Y me equivoqué. Pensé que estaba haciendo lo correcto por parte de un aliado familiar, pero fue a costa de ver lo que tenía frente a mí. Me gustaría que me dieras otra oportunidad de ser un mejor hombre, sin algo desagradable se cierne sobre cualquiera de nosotros. Solo una cena más y no te pediré nada más. Sus palabras la sorprendieron, las reservas que tenía acerca de volver a verlo habían sido reconocidas por el mismo hombre que tenía delante. Bastardos resbaladizos, la voz de su abuelo sonó en su mente, las palabras le recordaron sus creencias sobre la motivación detrás de Lucius que quería cortejarla. ¿Podría su abuelo estar equivocado acerca de él? Lucius parecía y sonaba genuino, por si eso valía la pena, y más que suficiente para que ella dudara de su evaluación de él. Está bien, estuvo de acuerdo, ya sin saber si estaba tomando la decisión correcta, aunque la forma en que sus ojos se iluminaron ante su declaración al menos la tranquilizó. No te arrepentirás, le aseguró. Te escribiré y arreglaré algo. Siento que ya te he quitado demasiado tiempo, y por eso te pido disculpas. No quería tener esto en mente por más tiempo. Ella asintió y él sonrió alegremente antes de despedirse. Ella lo vio alejarse, tratando de descubrir sus intenciones. Si le estaba mintiendo, entonces fue muy convincente. Era difícil saber en qué se refería Lucius Malfoy, pero ella le daría el beneficio de la duda hasta que demostrara lo contrario. Ella lo estaría observando con mucha atención. Romper, mientras se alejaba de San Mungo, la agitación comenzó de nuevo, cortesía de quizás uno de los momentos más emocionantes de su vida. Había sido un golpe de genialidad venir aquí con el pretexto de hablar con Black. Ya lo había planeado, pero su necesidad original de venir aquí era porque sabía que las dos mujeres también lo harían. ¿Por qué no utilizarlo primero a su favor? Había algo estimulante en llegar hasta donde estaban sus víctimas. Podrían haberlo visto y nunca sabrían que fue él la razón por la que se encontraron en su estado actual. La emoción solo aumentó cuando habló con Narcisa y percibió el olor subyacente de las mujeres en ella. Ella, al menos, los había conocido y probablemente había atendido sus heridas. Era un pensamiento emocionante y casi podía olerse a sí mismo en ella. Como tal, se ajustó los pantalones que se habían vuelto incómodos debido a su imaginación hiperactiva antes de desaparecer. Todavía no había terminado la velada. Romper, en los últimos años, era común ver a Sirius Black en su mesa de desayuno. Al menos durante una semana o dos, vendría y se quedaría durante el verano para pasar tiempo con James. A Charles no le importó. El niño era tan travieso como su propio hijo, pero siempre era educado y respetuoso. Esta vez fue diferente. Había llegado hace una semana en medio de la noche sin nada más que la ropa que llevaba puesta y su varita. Charles sabía que su vida en casa no era buena, pero nunca había visto a Sirius tan angustiado como entonces. Él, sin embargo, se negó a hablar de lo sucedido y su esposa le impidió a Charles enterarse. Estaba enojado y se dio la vuelta para ver que Arcturus, que probablemente no sabía nada de lo sucedido, no ayudaría. No podía llegar a Orión o Walburga dentro de su casa, por lo que se había enfurecido. Fue Dore quien visitó a su hermano al día siguiente y, como era de esperar, Arcturus no sabía nada de lo ocurrido.
El patriarca negro prometió investigarlo, pero Charlus no contuvo la respiración. Walburga era una mujer mentirosa e intrigante que de alguna manera encontraría una manera de culpar a Sirius. Charlus le ofreció al niño un gesto de aliento. Estaba mejor ahora y preferiría tenerlo aquí que verlo de regreso con sus padres. Si alguien deseaba hablar del tema con él, era más que bienvenido. ¿Eso es un cuervo?, cuestionó James, señalando hacia la ventana donde un pájaro grande los miraba. Si esta es una de tus bromas, James, advirtió Dorea mientras permitía la entrada del pájaro. Inmediatamente voló y aterrizó en la mesa junto a Charlus antes de ofrecer su pierna donde estaba atada una misiva. Mírale los ojos, instó Sirius, señalando al cuervo. Charlus frunció el ceño mientras retiraba el trozo de pergamino enrollado. Muerte. El pájaro chilló, sorprendiéndolos a todos cuando se despidió. Maldita sea, jadeó Sirius, casi me cago. Dorea le lanzó una mirada de desaprobación, pero rápidamente volvió su atención a Charlus, quien tarareaba pensativamente. Ha aceptado venir, dijo en voz baja. Estará aquí mañana. Dorea le ofreció una sonrisa y le frotó el hombro para consolarlo. ¿Se lo vas a decir? Charlus soltó un profundo suspiro y se encogió de hombros. No lo sé, respondió. Supongo que veremos cómo va. Dorea asintió en señal de comprensión y James les frunció el ceño desde donde estaba sentado. ¿Quién está viniendo?, preguntó el adolescente con curiosidad. Dorea miró inquisitivamente a su marido y él suspiró. No es difícil pasarlo por alto. Incluso estos dos lo verán. Dorea asintió y Charlus dirigió su atención a los dos adolescentes. Lo que digo no sale de esta habitación, ni se lo mencionarás a nuestro invitado, dijo con firmeza. Él puede que no lo sepa, y no quiero abrumarlo, ¿entendido? Las cejas de James casi desaparecieron en la línea del cabello. Su padre no había sido tan serio con él desde que le dio su capa. Él asintió y Sirius hizo lo mismo. Lord Peverell se unirá a nosotros para cenar mañana. James frunció el ceño, evidentemente sin reconocer el nombre, pero los ojos de Sirius se abrieron como platos. ¿No es él quien mató a Avery en San Mungo? Escuché a mi madre hablar de eso. Sí, confirmó Charlus, pero mató a Avery mientras salvaba la vida de Lady Bones. El pequeño idiota obtuvo lo que se merecía. Charlus. Dorea lo regañó. Bueno, atraparon al pequeño bastardo y pagó el precio. Maldita sea para él y su idiota padre. James y Sirius resoplaron mientras Dorea sacudía la cabeza. No era frecuente que su marido dijera palabrotas delante de su hijo, pero no se refrenaba cuando sentía la necesidad. Todavía no sé quién es ese Peverell, señaló James. La familia Peverell es misteriosa y se pensaba que se había extinguido hace casi 1000 años, explicó Charlus. Su línea está llena de leyendas, pero pocos la recuerdan ahora, aunque eso cambiará. Nuestra propia línea desciende de los Peverell y eso es algo que se guardarán para ustedes mismos. Sirius miró tontamente a Charlus y luego a James. ¿Eres pariente de él?, preguntó un momento después, habiéndose sacudido de sus pensamientos. Charlus asintió. Violante Peverell se casó con Arduin Potter hace muchos siglos, les informó. Lord Peverell debe ser parte de la rama principal de la familia si se le ha concedido el título, pero es imposible decirlo con seguridad. Entonces, ¿cómo sabes que él es quien dice ser?, cuestionó James. ¿No podría ser un impostor? Charlus negó con la cabeza. Heredar títulos familiares no es algo que pueda falsificarse, James. Por supuesto, pueden ser asumidos por otras líneas o absorbidos a través del matrimonio si no hay un heredero aparente, pero no el de Peverell. Se desvanecieron en la oscuridad hace mucho tiempo. Es increíble que la magia se haya mantenido lo suficientemente pura como para continuar como lo ha hecho con él, pero así es. No es algo que se pueda fingir. Entonces, ¿él es qué, una especie de primo?, preguntó James.
Charlus asintió pensativamente. Más que probable, pero después de verlo, jurarías que está más cerca. La magia de Peverell debe ser fuerte si todavía nos parecemos a ellos. Es una pena que no tengamos retratos con los que comparar, añadió frunciendo el ceño. ¿Se parece a nosotros? Lo verás por ti mismo, respondió Charlus, y ambos se comportarán de la mejor manera. Recuerda, él es un señor de una familia mayor que la nuestra, mayor que la tuya, Sirius, agregó. Se le brindará el respeto de su título. Los adolescentes asintieron en señal de comprensión y Charlus regresó a su desayuno, nervioso por lo que les depararía la noche siguiente. Romper, incluso después de solo unos días de comer mejor y hacer ejercicio, Harry estaba empezando a sentir los beneficios. Estaba menos lento, tenía más energía y se sentía más alerta que en muchos años, como si una niebla se estuviera disipando lentamente. No sabía lo mucho que lo había deteriorado la vida mientras huía, pero lo sabía ahora sintiéndose tan vigorizado como él. Esto, sin embargo, hizo poco para aliviar el nerviosismo que sentía por la inminente cena con los Potteres anoche. Había experimentado innumerables emociones desde que recibió la carta de su abuelo. Había estado aterrorizado, excitado, preocupado e incluso entumecido. Se había decidido por lo último, sin saber exactamente cómo debería sentirse realmente. Durante mucho tiempo había soñado con conocerlos y formar una familia. Ese sueño nunca había sido una realidad para el niño huérfano en el que había crecido, y ahora lo era menos. No los conocería como Harry Potter, hijo de James y Lily, como había pasado gran parte de su vida imaginándolos. Los recibiría como Lord Harry Peverell, simplemente otro Lord en un mar de muchos. Una parte de él pensó que el mejor curso de acción sería rechazar la invitación, pero no se atrevía a desairarlos de esa manera. No, tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos y preferiría hacerlo en términos amistosos. Suspiró mientras se sentaba en su lugar en la playa y sacaba su varita. A decir verdad, cada día que pasaba se sentía menos como Harry Potter. Cuando se encontraba con otros, era Peverell e incluso dentro de sí mismo sentía los cambios. Su magia ya no se sentía como antes y él tampoco. En lugar de concentrarse más en ello, agitó la varita de Sauco sin pensar hacia el mar y una enorme ola parecida a una figura envuelta en una capa se formó y se estrelló sobre él. Cuando se detuvo, farfulló, respirando con dificultad al darse cuenta de que ahora estaba cerca de la línea de árboles, a unos 10 metros de donde había estado parado. ¿Qué demonios fue eso? Se atragantó, mirando la varita a la que milagrosamente se aferró. Lo que pasó no había sido su intención, aunque no podía pensar en ninguna que hubiera tenido. Con el ceño fruncido, apuntó a la arena, esta vez desviando la magia lejos de él. Sus ojos se abrieron cuando la misma figura emergió, pero en lugar de colapsar inmediatamente, sacó una guadaña y comenzó a blandirla implacablemente contra enemigos invisibles. Preocupado de que su creación pudiera ser vista por cualquier mugle que pasara, trató de terminar el hechizo solo para que la figura explotara en docenas de cuervos que comenzaron a volar frenéticamente alrededor de la playa. Antes de que pudiera hacer algo, desaparecieron en la distancia y él sacudió la cabeza. No sabía lo que había hecho y necesitaría investigarlo más a fondo cuando tuviera tiempo de hacerlo. Por ahora, estaba perdiendo rápidamente lo que quedaba del día y necesitaba ducharse para cenar con los Potter, sintiéndose más cómodo con la situación que enfrentaba. ¿Alguna idea de qué fue eso, Olin? Le preguntó al cuervo que había observado descuidadamente mientras su propia creación lo arrojaba al suelo. Muerte. Fue la respuesta que recibió, y resopló mientras acariciaba el pecho del pájaro antes de entrar donde se duchó y se vistió con una bata gris carbón. Al ritmo que asistía a cenas, necesitaría comprar más. ¿Vienes? Olin no dijo nada pero desapareció dentro de su piel, que se estaba convirtiendo en su lugar favorito cuando Harry estaba al sol. Al parecer, al cuervo no le gustaba el calor.
Con Olin situado y la hora acercándose, Harry soltó un profundo y tranquilizador suspiro y se centró usando su oclumancia. «Es ahora o nunca», murmuró mientras desaparecía a través del traslador proporcionado y aparecía ante un gran conjunto de puertas de hierro con el escudo de Potter prominentemente en el centro. Esta casa no se parecía en nada a la modesta casa negra que había visitado solo un par de noches antes. Esta era nada menos que una propiedad enorme, la casa hacía que su tienda pareciera una choza en comparación. Se encontró preguntándose qué había pasado con este lugar. ¿Había existido en el lugar de donde venía y, de ser así, por qué Dumbledore no se lo contó? Apartó esos pensamientos, no queriendo insistir en cosas que nunca existieron y se enderezó un poco mientras una figura sombría se acercaba a las puertas que ahora se abrían. Lord Peverell, el hombre con el que Harry había hablado durante su juicio, lo saludó cálidamente, aunque algo cauteloso. «Lord Potter», respondió Harry, ignorando lo extraño que comenzaba a sentirse decir su propio nombre de nacimiento. «Gracias por invitarme». Charles le ofreció una sonrisa tranquila y le hizo un gesto para que lo siguiera. «El placer es mío. Estoy seguro de que habrá muchas otras ofertas en camino si aún no lo han hecho». Harry asintió. Estaba anticipando esto y no tenía idea de cómo lo manejaría. La oferta hecha por Arcturus Black solo se volvió más atractiva cuando se dio cuenta de lo que se esperaría de él si decidía no esconderse, algo que no tenía intención de hacer. Ya llevaba demasiado tiempo corriendo. Lord Black dijo lo mismo, respondió. ¿Te has reunido con Arcturus?, preguntó Charles, sorprendido por la revelación. Lo hice. Me invitó solo momentos después de que fui absuelto en las cámaras del Wizengamot. Charles tarareó pensativamente. Es un hombre quisquilloso, pero le confiaría mi vida, si eso vale la pena. Fue complaciente y servicial, respondió Harry. No es lo que esperaba del Lord Black. Charles se rió entre dientes y sacudió la cabeza. No, la mayoría no espera mucho más que miseria de ellos, pero conozco bien a Arcturus. Me casé con su hermana. Eso fue una sorpresa cuando Harry se enteró de eso durante su estancia en Grimmauld Place y estaba agradecido de haberlo hecho. No estaba seguro de haber podido ocultar su sorpresa si se hubiera revelado ahora. No es de extrañar. Di lo que quieras sobre ellas, pero las mujeres son bastante hermosas. Charles asintió y lo miró tímidamente. Ah, olvidé que habrías conocido a Narcisa en San Mungo. ¿Cómo está? No la he visto desde James, no importa. ¿Jaime?, cuestionó Harry. Hijo mío, suspiró Charles. Es posible que haya convertido la nariz de Walburga en un hocico de cerdo, explicó tímidamente. Harry se rió de buena gana ante la idea de que la mujer luciera así y Charles se unió después de solo un segundo de vacilación. Fue gracioso, pero no le dejes saber a mi esposa que pienso eso. Ella no quedó tan impresionada como yo. Mis labios están sellados, le aseguró Harry al hombre, sintiéndose más tranquilo a pesar de las miradas extrañas que el señor Potter le estaba enviando. Ah, justo aquí, declaró Charles mientras conducía a Harry por el frente de la casa hacia una cocina a pocos pasos de una gran escalera. Aquí, se encontró con una mujer mayor, pero aún atractiva, y dos adolescentes que lo miraban boquiabiertos. Lord Peverell, lo saludó la dama con todo el aplomo y la elegancia que uno esperaría de un Black. Es un placer conocerte, añadió, sus ojos buscando su rostro con curiosidad. ¿Y tú, Lady Potter?, respondió Harry, sintiendo su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras aceptaba la mano ofrecida. Y estos dos aquí son mi hijo, James, y el sobrino nieto de Dorea, Sirius, continuó Charles, señalando a cada niño por turno. Esta vez, Harry no pudo ocultar la sorpresa que sintió al verlos a los dos en persona. Había visto fotos de ellos, pero no se podían comparar con las reales. Sirius era casi como lo recordaba, más joven pero aún con la chispa traviesa que su padrino siempre había tenido.
Mirar a su padre era como mirarse en un espejo hace media docena de años. Es cierto que James parecía más saludable que Harry a esa edad, y aunque no eran idénticos, las similitudes eran asombrosas. Es un placer conocerte, Sirius, James, dijo, recordando dónde estaba. Los dos simplemente le devolvieron la mirada, con la boca abierta. Tal vez deberíamos tomar asiento, sugirió Lady Potter, mirando tontamente entre Harry y James. El único que no lo hizo fue Charles. Esa es una buena idea, estuvo de acuerdo Charles. Era un grupo de personas desconcertadas las que se encontraban sentadas en la mesa y Harry estaba muy consciente de que la mujer y los adolescentes lo estaban mirando. Charles parecía estar una mezcla de nervioso y divertido. ¿Sabías que Arcturus ya invitó a Lord Peverell a su casa? Le preguntó a su esposa. No lo hice, respondió Dore. No he hablado con él desde hace más de una semana. Me reuní con él hace unas noches, explicó Harry mientras un elfo doméstico traía una bandeja cargada con platos de sopa. Los ojos de la criatura se desorbitaban al ver su apariencia. Vio a Charles sacudir sutilmente la cabeza y el elfo se fue rápidamente después de inclinarse ante él. También cené con Lord Bones y su familia, añadió. Comprensible, reconoció Charles. No puedo evitar sentir pena por ellos después de lo que pasó. ¿Cómo está Valerie? Ella está mucho mejor, respondió Harry. Ahora está en casa y se está recuperando bien. Charles le ofreció lo que parecía ser una sonrisa orgullosa. Gracias a ti, interrumpió Dore. Hay mucha gente agradecida por lo que hiciste. Solo estuve en el lugar correcto en el momento correcto. ¿Qué hechizo usaste para matarlo? James intervino. Jaime. Dorian lo regañó, qué pregunta tan terrible para hacer. Está bien, dijo Harry con desdén antes de mirar al chico. Utilicé un hechizo que le arrancó el corazón, que aún latía, por la nariz. Fue un desastre. Le dio a Charles un guiño conspirativo mientras James y Sirius se miraban preocupados el uno al otro. Pensé que tu familia estaba hecha un desastre, Pax, murmuró James. Jaime. Dorian reprendió una vez más. Ellos también son tu familia. James resopló. No es muy probable, negó. La familia no la trata como, no termines esa frase, advirtió Dore. Como si le importara, respondió James señalando a Harry. Le arrancó el calor a un hombre por la nariz. Tanto Harry como Charles se rieron y James los miró confundido. ¿Qué es tan gracioso? Él demandó. Estaba bromeando, se rió Harry. Probablemente hay un hechizo que puede hacer eso, pero no lo usé. Me disparó una maldición asesina y fui más rápido. Entonces, ¿puedes batirte en duelo? Preguntó Sirio. Un poco, respondió Harry, sin querer divulgar lo que podía y lo que no podía hacer, especialmente ahora que ya no estaba seguro de qué era eso. Sí, Lord Peverell puede batirse en duelo, pero estoy seguro de que no vino aquí para discutir lo que pasó en San Mungo, intervino Charles. ¿Qué pasa con tu cuervo? Preguntó Sirio. Lo vimos cuando trajo tu carta, pero mi prima Narcisa dijo que vive en tu piel. James soltó una risita mientras sacudía la cabeza. Déjalo fuera, Pax, te dije que era un montón de basura. Harry levantó una ceja hacia los chicos, sin esperar que supieran eso. Debería haber sabido que Narcisa lo habría mencionado, aunque probablemente no fue directamente a Sirius. ¿Por qué piensas eso? Le preguntó a James. Bueno, un pájaro viviendo en tu piel. Eso no puede ser real, negó James. Vivimos en un mundo donde algunas personas pueden convertirse en animales. ¿Por qué es tan difícil de creer? Tanto James como Sirius hicieron un mal trabajo al ocultar sus sonrojos. Supongo que sí, admitió James. Olin, llamó Harry suavemente. Con un chillido inaudible, el cuervo salió de dentro de su túnica y dio una vuelta alrededor de la cocina antes de aterrizar en su hombro. Lo siento, añadió Harry a una sorprendida Dore, debí haber preguntado. No, está bien, le aseguró Dore.
Me imagino que es mucho más limpio que estos dos, añadió, señalando con la cabeza a James y Sirius, sorprendidos. Muerte. Olin graznó, sorprendiéndolos. Hoy no, amigo mío, murmuró Harry reconfortantemente. Eso es espeluznante, declaró Sirius. ¿Por qué dice eso? Es la única palabra que sabe, respondió Harry encogiéndose de hombros. Es un pájaro muy inteligente. Olin miró al niño casi desafiante, pero Sirius no dijo nada y volvió su atención a su comida. ¿Está ciego?, preguntó James, señalando los ojos blancos del pájaro. No, él puede ver, respondió Harry, él es mi compañero, así que tal vez sea mi magia la que hace que sus ojos se vean así. Como lo hizo el tuyo cuando peleaste con Avery, señaló Charles. Harry asintió. No se había dado cuenta de eso hasta que vio el recuerdo durante su juicio. Todavía había tenido la oportunidad de discutirlo con la figura encapuchada que extrañamente lo había dejado solo desde que dejó Azkaban. Así, pero los suyos siempre son blancos. Charles asintió pensativamente mientras miraba a Olin. Dijiste que es tu compañero. ¿Qué significa eso?, preguntó James. Supongo que estamos unidos de alguna manera, reflexionó Harry en voz alta. No es una mascota que compré, me encontró cuando lo necesitaba. Me ha mantenido a salvo durante algunos años. ¿Por qué necesitaría mantenerte a salvo?, presionó James. Preguntas no apropiadas, interrumpió Dore. Ah, no les conté, dijo Charles en tono de disculpa, sobre lo que pasó cuando eras un bebé. Harry tragó profundamente y sacudió la cabeza. Está bien. No es que todo el Wizengamot no lo sepa. No, y lamento que hayas tenido que experimentar eso. No sé a qué estaba jugando Millicent, dijo Charles con irritación. Ella debería haber estado elogiándote, no poniéndose del lado de un asesino. Políticos, respondió Harry encogiéndose de hombros. Charles asintió con gravedad. Entonces, ¿qué planeas hacer, Lord Peverell?, cuestionó Dorea, cambiando de tema. Honestamente no lo sé, respondió Harry. Había estado pensando en ello pero no podía superar el hecho de que no estaba calificado para hacer nada. Estaba más concentrado en lidiar con Voldemort, pero tampoco podía escapar del hecho de que algún día tendría que trabajar. Sus fondos no durarían para siempre. Estoy segura de que te llegará a ti, ofreció Dorea reconfortantemente. Así será, estuvo de acuerdo. Cayeron en un cómodo silencio mientras se servía el plato principal y Harry comía su pollo, todavía disfrutando de comer comida que no había sido rehidratada. ¿Ocuparás tu lugar en el Wizengamot?, preguntó Charles. Harry lo había reflexionado y no estaba particularmente entusiasmado con la idea, pero se dio cuenta de que probablemente necesitaba una presencia. Con lo que había sucedido con Avery, no quería verse enviado a Azkaban cuando todo estuviera dicho y hecho. Para evitarlo, necesitaría aliados, aunque no tenía idea de cómo navegar en el campo político. La mayoría de los políticos con los que se había topado eran personas intrigantes y manipuladoras en las que no se podía confiar. Hasta el momento, muy pocos habían demostrado lo contrario. Lo haré cuando me sienta listo. Tratar con gente como los Malfoy y Lestrange no es algo que esté deseando hacer. Charles asintió. Mierdas, murmuró, ignorando la mirada mordaz de su esposa. Exactamente, estuvo de acuerdo Harry. Con todas estas tonterías de los sangre pura, solo se volverán más valientes, especialmente si el ministro lo ignora. ¿Crees que Malfoy está involucrado en esto?, preguntó Charles. ¿Te sorprendería? Charles negó con la cabeza. No puedo decir que así sea, suspiró. Muchos de sus compañeros tienen opiniones muy abiertas. Incluso si no están involucrados directamente, saben quién está. Parece que tiene un interés personal en esto, Lord Peverell, señaló Dore. Harry le ofreció una sonrisa triste.
No tanto con lo que están haciendo, pero me enteré de que el ex Lord Bones se reunió con un hombre poco antes de morir, y Lady Bones está completamente segura de que fue empujada escaleras abajo. ¿Una coincidencia? Tal vez, pero creo que Edgar cuando dice que su padre fue asesinado. Charles se reclinó en su silla y lo miró interrogativamente. Los aurores no encontraron nada, le recordó. El elfo confesó. Lo hizo, admitió Harry, y no lo creería si no fuera por un detalle que aprendí de Lady Bones. ¿Qué detalle? Presionó Charles. Harry respiró hondo. Creo que el hombre con el que se reunió Lord Bones es el mismo que asesinó a mis padres. Los ojos de Charles se abrieron como platos. ¿Cómo puedes estar seguro? Preguntó Doria en voz baja. No puedo, pero ¿cuántos magos pálidos has conocido alguna vez con ojos rojos? Doria sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Tú recuerdas? Harry asintió. No tenía ni 2 años cuando sucedió, pero lo recuerdo. Por lo que dijo Lady Bones, estoy convencida de que es el mismo hombre. ¿Tus padres fueron asesinados? Sirius intervino. Lo eran. Mi padre hizo todo lo que pudo para luchar contra él, pero no fue suficiente, y mi madre se sacrificó para salvarme. Maldita sea, murmuró James. Es lo que es, respondió Harry. Simplemente no quiero que le pase lo mismo a nadie más. Este hombre es muy peligroso, y lo ha demostrado con lo que le hizo a mis padres y a la familia Bones. ¿Crees que está involucrado con este movimiento de sangre pura? Preguntó Charles. Harry aplaudió internamente mientras el hombre juntaba las piezas. No veo cómo no lo es, respondió. No creo que sea una coincidencia que conoció a Lord Bones, quien murió poco después y luego uno de esos idiotas enmascarados intentó terminar el trabajo en San Mungo con Lady Bones. No, no parece que pueda ser, reconoció Charles. ¡Qué maldito desastre! Y está empeorando, añadió Harry encogiéndose de hombros. En los días que estuve en San Mungo, cada vez traían más mugles después de haber sido atacados. Cualquier cosa que estén haciendo, solo se está haciendo más grande. Muerte. Olin chilló, poniendo fin a esa parte de la conversación. Tal vez deberíamos hablar de algo un poco más agradable, sugirió Dore. Tanto Harry como Charles asintieron con la cabeza. Había avisado a los Potter de lo que estaba sucediendo, por lo que se contentó con dejar el tema. ¿Qué pasa con estos dos? Preguntó Harry, asintiendo hacia James y Sirius. Reconozco los problemas cuando los veo. Me imagino que te mantienen entretenido. Charles resopló mientras Dora sacudía la cabeza. Lord Peverell, ni siquiera puedo empezar a decirle lo que hacen, se desesperó la mujer. Honestamente, a veces estoy fuera de control. James y Sirius sonrieron inocentemente, una expresión que no convenía a ninguno de los dos. ¿Cuántas lechuzas recibimos de Hogwarts el año pasado? Preguntó Charles. Al menos 3 por semana, suspiró Dore. Oh, estaba apuntando a 4, respondió James con una sonrisa. Doria lo miró entrecerrando los ojos. ¿Y usted, Lord Peverell? ¿Está casado o tiene hijos? Preguntó Charles. Harry se rió entre dientes. No, creo que necesito poner mi vida en orden antes de todo eso. Tal vez algún día. Creo que antes de lo que esperas, interrumpió Dore. Probablemente ahora seas el soltero más codiciado de Gran Bretaña. Muchos lores querrán que te cases con sus hijas o nietas. No pasará mucho tiempo antes de que la gente empiece a querer casarte. Cortejarte. Harry resopló y sacudió la cabeza. No me casaré con nadie por razones políticas, afirmó con firmeza. Mis padres no lo hicieron, y yo tampoco lo haré. No lo hicimos, declaró Charles. Creo que hubo mucha gente sorprendida y ofendida cuando nos casamos. Doria asintió. Se sorprendieron de que Arcturus lo permitiera. No me entrometeré en tus asuntos, pero ¿cómo fue tu reunión con él? Le preguntó a Harry. Mi hermano es bastante quisquilloso y no sale con mucha gente.
Todo salió bien, respondió Harry. Fue cortés y servicial. Dora tarareó pero no dijo nada más al respecto. ¿Realmente vamos a fingir que ustedes no se parecen? Sirius resopló de repente, mostrando su lado impaciente e impulsivo. Sirio, advirtió Dora. Lo siento, simplemente se me escapó, respondió el niño, aparentemente sorprendido por su propio arrebato. Ignóralo, Lord Peverell, instó Dora. Harry sacudió la cabeza con desdén. Cualquier tonto podría ver el parecido entre Harry, James y Charles. Había heredado poco de su madre, aparte de sus ojos y tal vez sus pómulos. Aparte de eso, se parecía mucho al chico sentado frente a él. Eso podría deberse a que somos parientes lejanos, respondió. ¿Sabes? Preguntó Charles. No hay mucho sobre mi historia familiar, pero sí sé que Yolande Peverell se casó con Arduin Potter en algún momento, por eso nos parecemos, explicó, gesticulando entre él, James y Charles. No esperaba que supieras eso, murmuró Charles. No quiero que pienses que te engañé para que vinieras aquí. Tenías curiosidad, al igual que yo cuando te vi durante mi juicio. No pienses en eso, respondió Harry fácilmente, su comportamiento casual enmascaró la agitación interna que sentía. Afortunadamente, Dumbledore le había proporcionado un libro muy antiguo sobre familias mágicas con la sección Peverell resaltada, mapeando la fusión de las líneas. Sospechaba que así era como el anciano descubrió su conocimiento sobre la capa de invisibilidad y lo había adquirido de su padre en su propia búsqueda de las reliquias. Sin embargo, sin el que el director realmente quería, no significaba nada. El mismo Dumbledore dijo lo mismo cuando Harry le preguntó. No sabía por qué James se lo habría prestado, no algo tan único e invaluable. Evidentemente, James no sabía qué era lo que poseía. No tienes ninguna otra familia, ¿verdad? Cuestionó Dora. Ella no lo hizo para entrometerse en sus asuntos, sino que preguntó por preocupación. Harry negó con la cabeza. No, no hay otros Peverell por ahí, confirmó en voz baja. Dora le ofreció una sonrisa triste, algo que no esperaría de alguien que alguna vez llevó el nombre de Black. Bueno, no estás tan solo como pensabas, habló Charles. Nuestra conexión puede ser débil, pero nos gustaría conocerte mejor, si te parece bien. Harry asintió, las palabras lo calentaron más de lo que podía mostrar. No era la dinámica familiar que siempre había deseado, pero era mejor que nada. Puede que nunca sepan quiénes eran realmente para él, pero él lo sabía y eso era todo lo que importaba en ese momento. Me gustaría eso, respondió. Los padres de Potter parecieron complácidos con su respuesta y cuando se giró para mirar a James, el niño lo miró pensativamente. ¿Eres bueno en Quidditch? Harry sonrió mientras una gran cantidad de recuerdos de andar zumbando en una escoba vistiendo los colores de su casa pasaron por su mente. Habían pasado muchos años desde que lo había hecho, pero esa era una habilidad que nunca perdería. Después de todo, había heredado ese talento del chico que tenía delante. Sé un par de cosas, ¿por qué te imaginas tus posibilidades contra mí? Sirius sacudió la cabeza con incredulidad ante el tono desafiante y James simplemente levantó una ceja. Eso es algo que no ganarás, murmuró Sirius. James jugará algún día en Inglaterra, añadió con orgullo. Bueno, hoy no es ese día, ¿verdad? Harry replicó. Charles resopló mientras James fruncía el ceño. Supongo que de ahí viene nuestro lado competitivo, murmuró el hombre mayor. Si te apetece tener posibilidades contra mí, respondió James, entonces coge tu escoba. No lo traje conmigo, respondió Harry encogiéndose de hombros. Tal vez la próxima vez. Oh, no, no lo haces, negó James. Almohadillas, préstale las tuyas. James, no, estamos cenando, suspiró Dora. Él hizo el desafío, respondió James, señalando acusadoramente a Harry. A menos que seas todo hablar, Lord Peverell. Harry sonrió y asintió. Está bien.
Sirius, si no te importa. Sirius asintió con entusiasmo y casi salió corriendo de la mesa para buscar su escoba, seguido por James, quien fue a buscar la suya. Es un excelente volador, señaló Charlus. Pasa la mayor parte de su vida en esa escoba. No lo tome como algo personal, pero lo apoyaría incluso frente a la mayoría de los profesionales. Espero con ansias el desafío, respondió Harry. Había oído lo excepcional que había sido su padre y estaba emocionado de verlo por sí mismo. Charlus levantó las manos mientras se levantaba y ayudaba a su esposa a levantarse de su asiento. No creo que un poco de entretenimiento pueda hacer daño, Thor. La mujer negó con la cabeza. No podemos por una vez tener una cena normal sin fuegos artificiales, bromas o algo que la interrumpa. Ella cuestionó. Harry sospechaba que eran palabras dichas regularmente por la mujer, su vida probablemente vivía de un evento a otro, especialmente ahora que tenía que lidiar con James y Sirius. Tal vez algún día, ofreció Charlus reconfortantemente mientras los adolescentes regresaban. James se había puesto su túnica de Gryffindor y Sirius parecía más emocionado que nadie. ¿Listo, Peverell?, preguntó el primero. James. Él es Lord Peverell, reprendió Dore. No lo sé, Potter, suspiró Harry dramáticamente mientras se levantaba. Si eres la mitad de bueno volando de lo que dices, es posible que tengas una oportunidad. Dore miró entre los dos y sacudió la cabeza mientras Charlus sonreía. Son tan malos como los demás, se desesperó la mujer. Ya basta de hablar, intervino Sirius, saltando emocionado sobre las puntas de sus pies. Toma, Peverell, no lo rompas. Harry tomó la escoba y le dio una inspección superficial. Estaba en buenas condiciones pero no se comparaba con su Firebolt. No es que pudiera usarlo aquí. Eso ciertamente plantearía algunas preguntas difíciles. Dirige el camino, le ofreció Harry a un James ahora concentrado. El niño asintió y salió de la casa por una puerta corredera al final de la cocina, seguido por los demás. Está un poco oscuro, ¿no crees?, señaló Sirius mientras atravesaban el terreno. Pensé que eras un mago. Harry respondió mientras sacaba su varita. Respirando profundamente, apuntó hacia el cielo y lo hizo girar entre sus dedos. Varias grandes bolas de luz resplandecientes emergieron del final y las dirigió alrededor del terreno para que estuvieran bañadas en un brillo cálido, suficiente para verlos en su totalidad. Maldita sea, ese es un hechizo útil, elogió Sirius. James asintió de mala gana en señal de acuerdo. Bueno, si Potter puede vencerme, te lo enseñaré, ofreció Harry. Los ojos de James se iluminaron brevemente antes de entrecerrarse y asintió en aceptación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto?, preguntó, dándose cuenta de que no habían discutido lo que implicaría el desafío. Bueno, no me apetece perseguir a un soplón de esta manera, así que ¿por qué no una carrera de obstáculos? Eres un buscador, reconoció James. Muy bien, es una carrera de obstáculos. ¿Podrías hacer una? Harry se rió entre dientes mientras creaba una serie de aros, túneles y postes hechos de fuego que podían tejer dentro y fuera. No te preocupes, no te quemarán pero cambiarán de color si los tocas, explicó. ¿Por qué no lo arreglas como quieres? No quiero excusas cuando gane. James ignoró la puya mientras comenzaba a organizar los diversos componentes y asintió satisfactoriamente cuando terminó. ¿El que termina más rápido gana?, sugirió Harry. Estoy seguro de que a alguien no le importará cronometrar. Lo haré, se ofreció Charlus mientras sacaba su propia varita y proyectaba un cronómetro para que todos lo vieran. James asintió. La edad antes que la belleza, insistió. No, creo que deberíamos dejarlo mejor para el final, respondió Harry, haciéndole un gesto a James para que fuera primero. Te comerás tus palabras, Lord Peverell, predijo el adolescente mientras ocupaba su posición al inicio del recorrido que había trazado. Espera hasta que escuches mi señal, instruyó Charlus.
James asintió, apretando más el mango de su escoba. Cuando sonó el eco de la varita de Charlus, se fue y Harry miró con asombro mientras James navegaba expertamente por el curso. Realmente era un excelente volador, mejor que cualquiera que hubiera visto a esa edad. No solo el control de su escoba era excepcional, sino que la velocidad con la que completó el desafío fue envidiable. Lo había hecho extremadamente bien, mejor de lo que Harry esperaba. 27 segundos, anunció Charlus cuando James terminó. Harry asintió apreciativamente mientras tomaba su posición. James era increíble, no se podía negar, pero Harry tenía más experiencia. Durante los últimos años, su escoba había sido su único medio de escapar de la realidad en la que se había convertido el mundo. A menudo, se lanzaba a los cielos para olvidar sus preocupaciones, y en más de una ocasión, había escapado de las garras de los ladrones y mortífagos. A mi señal, Lord Peverell, le recordó Charlus. Sin dudarlo, se fue, la escoba que montaba no respondía tan bien ni era tan rápida como su saeta de fuego, pero había montado peor. En lo que solo parecieron segundos, había completado el recorrido, y sus instintos perfeccionados lo llevaron hasta el final sin problemas y sin fallas. 25 segundos, dijo Charlus, evidentemente desconcertado por lo que había visto. Tanto James como Sirius solo podían mirar a Harry con incredulidad, ninguno de los dos podía comprender lo que habían visto. Había recorrido el recorrido impecablemente con lo que parecía ser poco esfuerzo. Maldita sea, si juegas Quidditch la mitad de bien que vuelas, ¿por qué no juegas profesionalmente?, preguntó Sirio. Harry solo pudo encogerse de hombros. Había sido un sueño para él durante algún tiempo ver hasta dónde podía llegar practicando este deporte, pero las cosas habían resultado como habían sucedido y el Quidditch se había perdido para él. No había perseguido a un soplón en años, pero se sentía bien volver a compartir una de sus pasiones con los demás. Quizás podría encontrar un equipo amateur en el que jugar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por James, quien suspiró decepcionado pero le ofreció la mano en un gesto que sorprendió a Harry. Por lo que Sirius le había contado sobre su padre, era bastante arrogante, egoísta y odiaba perder en cualquier cosa. Estuviste mejor, admitió. Hoy lo era, coincidió Harry mientras estrechaba la mano del niño, pero no era tan bueno como tú a tu edad, añadió honestamente. ¿En realidad?, cuestionó James. Harry asintió. Siempre he sido bueno volando, tan pronto como cogí una escoba, podía hacerlo. Me imagino que sería lo mismo para ti. Solo que tengo más experiencia. James le ofreció una sonrisa de complicidad. Es en lo que soy mejor. Y la transfiguración, añadió Sirius. Nos enseñarás a volar como tú. Hay algunas cosas que podría mostrarte. Pero hoy no, intervino Dore. Ahora que han acariciado sus sedos, ¿podríamos terminar nuestra cena? Harry le dio a la mujer una mirada tímida antes de seguirla con un James refunfuñando y Sirius tras él. La experiencia de volar con su padre no fue como había imaginado que sería cuando escuchó por primera vez lo talentoso que era James, pero la aceptaría. Era lo más cerca que estaría, y sintió como si, por una vez, le hubieran dado algo valioso que nunca podría quitarle. Romper, las fosas nasales de Abraxus se dilataron cuando sintió que se activaban las barreras alrededor de su casa. Durante meses su hijo había estado saliendo y regresando a horas intempestivas y sus excusas se estaban agotando. El patriarca Malfoy tenía una muy buena idea de lo que Lucius estaba haciendo, a pesar de haberle prohibido explícitamente involucrarse en el lío. El chico estaba demostrando ser más desafiante de lo que Abraxus hubiera creído y eso, poco a poco, le estaba irritando los nervios. ¿Lucius no se enteró después de lo que le pasó al chico Avery? Aparentemente no. Aún así, incluso después de varias advertencias, se negó a escuchar, creyendo que sabía más. Era un tonto. Los señores oscuros no duraron.
Sin falta, alguien se levantaría contra su tiranía y pondría fin a sus ambiciones, y Abraxus sospechaba que este no sería diferente. Creía que Lucius era mucho más inteligente de lo que mostraba actualmente, pero evidentemente había sobreestimado a su heredero. Su participación en este movimiento de sangre pura fue una locura y no terminaría como esperaba. Abraxus soltó un profundo suspiro mientras sacudía la cabeza. Su hijo necesitaba casarse, tal vez entonces tendría más que suficiente en qué ocupar su mente que delirios de grandeza. ¿Qué creía realmente que iba de ganar con esta empresa? Él era un Malfoy. No había nada que ningún señor oscuro pudiera dar que no tuviera ya. No, tendría que poner fin a esta tontería. El trabajo de Lucius era asegurar que la línea Malfoy continuara y no podría hacerlo si estaba muerto. Tendría que hablar con su hijo, para determinar qué progreso había hecho, si es que había habido alguno, con la chica negra e infundirle un sentido de urgencia. No podía permitir que Lucius siguiera como estaba. Solo terminaría desfavorablemente para la familia. Romper, ya no temía estar aquí. En cierto modo, le hizo sentirse conectado con su lugar de origen. Todo lo que enfrentaba ahora había comenzado con el velo, los tres hermanos y la figura encapuchada. Era una familiaridad casi reconfortante, aunque rara vez le era dada ahora. «¿Ha pasado un tiempo?», dijo interrogativamente a la figura encapuchada. «¿Deseas verme cada vez que cierras los ojos, Peverell?», gruñó la figura. «No estoy aquí para tomar tu mano. Te buscaré cuando sea necesario». Harry asintió entendiendo. «Necesito hablar con ellos», solicitó, señalando hacia el misterioso arco. «Mencionaron una bóveda y no sé dónde encontrarla. Gringotts es el único lugar que conozco donde hay bóvedas, pero eso no existió hasta 1474. La figura pareció mirarlo pensativamente por un momento antes de sacudir la cabeza envuelta en un velo. «Sabrás cuando sea el momento adecuado, Peverell, y no antes», respondió. «Cuanto más cambies, más diferirá tu camino de lo que el destino decretó primero». Harry resopló sabiendo que cualquier intento adicional de obtener la información sería infructuoso. «Solo maté a una persona», respondió. «Oh, no, has hecho mucho más que eso», negó la figura. «No es solo la muerte la que crea cambios, sino también la vida, y muchas otras cosas. Espero que vengan más antes de saludarte al final de tu viaje. Tengo muchas ganas de verlo», añadió antes. Alejándose y dirigiéndose hacia el velo. «Mientras las cosas mejoren en el futuro, puedo vivir con eso», respondió Harry. La figura y se volvió hacia él. «¿Quién dijo que cualquier cosa que hagas aquí cambiará tu lugar de origen, Peverell?» «Ciertamente no dije eso». «¿Y eso qué significa?». Su pregunta llegó demasiado tarde y la figura desapareció sin más palabras. Harry miró fijamente el velo. Había esperado que la próxima vez que se encontrara aquí tendría respuestas y no más preguntas. Ahora tenía algo más en qué reflexionar, otra cosa que añadir a su ya caótica vida.